Saludos, bienvenidos, bienvenidas al Reciclaje, una sección del canal Historias de Vitoria y Álava en que recupero viejas grabaciones que sin embargo nunca había compartido en este canal. Espero que el tema sea de vuestro interés. Y recuerda, esta sintonía es la que nos lleva a hablarles de nuestras historias de Álava, historias de Vitoria. Y a lo largo de los últimos años hemos contado siempre con el arqueólogo, con el historiador Ismael García. Ismael, ¿cómo estás? Bueno, buenos Pilar, días. ¿qué tal? De nuevo. De nuevo nos encontramos en los micrófonos. Eso qué placer es. y qué gusto. Igualmente, que sí, estés sí, aquí con nosotros. Un placer, grandísimo. Y un abrazo muy fuerte. Bueno, pues en Gracias. estas historias de Vitoria y de Álava, hoy vamos a recordar de alguna manera, o a lo largo de este curso de este año, nos vamos a centrar en determinados temas. Por ejemplo, yo los voy a poner encima de la mesa. ¿Ustedes recuerdan Torres y Casas Fuertes en Álava? Es un libro, que lo has traído, por cierto, Sí. es un libro gordo, ¿eh? Se editó en 1978, se editó en Vitoria, por la Caja de Ahorros Municipal. La autora, Micaela Portilla. Micaela Portilla. El libro probablemente más famoso de Micaela Portilla, que fue su tesis doctoral, conjuntamente, también es muy conocido, pues el catálogo monumental de la diócesis de Vitoria, que buena parte de sus volúmenes, o la primera parte de los volúmenes, pues los escribió ella. Pero digamos que esta es, para mí, el gran legado, la gran Biblia, digamos, incluso no solo que nos dejó Micaela Portilla, pero sobre la historia medieval de Álava y de Vitoria, yo creo que es lo mejor que hay. Claro, vamos a ir desgranando algunas de estas torres y casas fuertes en Álava, no lo vamos a hacer todo hoy, claro que sí. Claro. Pero yo quisiera ¿no? hablar un poquito de Micaela Portilla. Hablamos de una de las historiadoras, antropóloga, pedagoga vasca más importante del siglo XX, una de las más importantes. Sí, sí, además una mujer que a lo largo de su vida, yo realmente no me he interesado por su biografía particularmente, sino indirectamente, ¿no? Son tantos años trabajando con este libro y otras de sus obras que poco a poco vas conociendo pues partes de la vida de esta persona. Y entonces te das cuenta, por ejemplo, pues hasta qué punto es merecido pues bueno, todo ese homenaje que le tenemos, ¿no? Aquí cerquita tenemos el centro en la Universidad del País Vasco, el centro Micaela Portilla, ¿no? Porque es que a veces viendo su obra es increíble ver todo lo que ha producido. Es que yo no me explico, y soy de los que dedico mi vida a investigar, yo no me explico de dónde sacaba esta mujer el tiempo para... Oye, es una obra, por ejemplo, Ismael, que se ha constituido una especie como un vademecum para los historiadores. Sí, efectivamente. O sea, es una obra de carácter enciclopédico, es una obra de consulta. Yo prácticamente todos los días la tengo encima de mi mesa, pero no es una obra enciclopédica tampoco en un sentido de que sea muy de tipo diccionario. Hay mucha profundidad de análisis histórico, hay mucha agudeza a nivel de historiador, ¿no? Y eso realmente es lo que te habla de lo gran historiadora que era Micaela Portilla, porque igual la gente piensa, bueno, pues gran generadora de datos, el ratón de archivo, que se puede decir, no, pero hay mucho más allá. Hay una capacidad de engranar ideas, de construir discursos, que eso es muy admirable en la obra de Micaela Portilla. Ismael, porque este libro, por ejemplo, nos acerca a la historia de las casas torre o de las torres y casas fuertes en Álava. Yo no sé si en Álava ha sido muy prolífica este territorio en torres y casas fuertes. Sí, yo creo que especialmente prolífica con respecto a otros territorios de la península, ¿no? Solo hay que pensar a veces en los apellidos que están detrás de la construcción de algunas de estas torres, ¿no? Los Mendoza, los Guevara, los Ayala, por decir solo igual tres de los más nombrados. Pensemos en lo que han prosperado luego esos apellidos a lo largo del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII, en media nobleza hispana, en el Nuevo Mundo, etcétera, etcétera, han llevado alguno de estos apellidos. Esto nos habla de hasta qué punto estos solares primitivos de estos linajes que estaban en la llanada alavesa, estaban en Álava, eran importantes en esta época de las casas torres y aún antes. ¿Por qué las casas torre? Bueno, ¿cómo eran las casas torre? Las casas torre vamos a decir que son una suerte de mini castillos, o si se quiere, castillos privados, ¿no? Vamos a un ejemplo quizá que nuestros oyentes pueden tener en mente o que conozcan, que es el castillo de Guevara, que no está muy lejos de aquí de Vitoria, que tenemos al castillo ya medio derruido, pero todavía se ven los restos de la torre en lo alto de una cima.
pero inmediatamente en las faldas de esa cima tenemos una casa-torre, la casa-torre de los Guevara, ¿no? Los castillos eran, por así decir, propiedad de los reyes. Los reyes determinaban quién iba a ser el que controlara ese castillo durante un tiempo, siempre en nombre del rey. Las casas-torres, sin embargo, son propiedad privada de los señores. Y como era habitual que los reyes tuviesen costumbre de... Pero bueno, los reyes dejaban a los señores en principio hacerse su casa-torre al lado del castillo, sí, ¿no? efectivamente. Un poco como dominando la situación. Digamos, en la plena Edad Media, en los años medios de la Edad Media, valga la redundancia, teóricamente estos señores de los castillos tenían una forma de vivir bastante itinerante. La idea que manejaban los reyes era cambiar a estos señores de castillo para que no se adueñasen de ellos y de su territorio, para que no se acostumbrasen a dominarlo, pero en la realidad al final acababan siendo los mismos señores los que acababan dominando estos castillos. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que como los castillos no eran lugares muy cómodos para vivir, allí en lo alto, en las cimas, son lugares fríos, son lugares estrechos, húmedos. Qué frío y qué humedad, ¿no? Terrible. Y qué oscuridad también, porque los castillos suelen ser muy oscuros. Terrible hasta el punto de que en los castillos en los que tenemos más o menos en nuestro territorio, pues los Guevara, Portilla y otros, seguramente los señores no vivían, salvo en los momentos más crudos de las guerras. Por eso existían las casas-torres, que aun siendo edificios bastante adustos, bastante estrechos, incómodos de vivir, siempre se construían en la zona baja de los valles, zonas climáticamente algo mejores, que permitían algo más de comodidad a estos señores. Estábamos hablando de edificios, por ejemplo, con muy poca luz, o edificios, los castillos, muy fríos, pero forma parte de la manera de vivir de entonces. Estamos hablando del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XII, del siglo XIII. Claro, generalmente tenían una manera de vivir muy diferente a la nuestra, la sociedad se movía. Exactamente. Una de las cosas que tenemos que hacernos idea, sobre todo para la nobleza, quizá no tanto los campesinos, que los campesinos están siempre, digamos, en la zona donde trabajan. La nobleza era una nobleza que se movía constantemente, pero muchísimo además. Entonces, es hasta tal punto que es a veces difícil rastrear a través de los documentos dónde se encuentra tal o cual señor. A veces es muy difícil incluso determinar dónde ha nacido o de dónde es. Un poco la pista te lo dan los apellidos, pero muchas veces los documentos no sabemos si Pedro López de Ayala nació en Vitoria o nació en Toledo, no lo sabemos. Sabemos que frecuentó Vitoria, por ejemplo, mucho, y que de aquí venía su linaje, pero no sabemos si él nació aquí. Y entonces, el modo de vida de esta clase, digamos, más alta, de esta élite, era una vida en constante movimiento. Pensemos, por ejemplo, en lo que es en la cúspide, en los monarcas. No había una capital porque no había una corte que estuviese en un lugar concreto. Hasta tiempos de Carlos I, de Carlos V, según Carlos I de España, V de Alemania, hasta esa época no hubo una corte fijada en una ciudad. La corte estaba donde estuviese el rey. Y de hecho hubo... O el tenían regente, varios, además, ¿no? Exactamente, y a veces en periodos de conflicto pues tenemos luchando varios reyes combatiendo por un mismo territorio, ¿no? En Vitoria, concretamente, podemos hablar de un periodo en que Vitoria, de algún modo, fue la capital del reino de Castilla, que es en la época de Adriano de Utrecht, el Adriano VI, el que nombraron papa, cuando estaba aquí en la Casa del Cordón, porque este señor estaba por aquí porque esto era frontera con Navarra y entonces estaba en guerra con Navarra. Entonces el regente, en lugar de estar, digamos, quería estar en la vanguardia del combate, del frente, para controlarlo. Y qué mejor sitio que estar en Vitoria. Durante ese tiempo hay numerosísimos documentos de carácter que tienen repercusión en toda la península, pero incluso en todo el mundo, porque hay que hablar que en aquel momento pues hablamos de un imperio, no hablamos de Castilla, no hablamos solo de un reino, hablamos de todo un imperio, y los documentos se negociaban, se firmaban, y los embajadores venían aquí a Vitoria, y esa situación estuvo así prácticamente durante 2-3 años, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues estamos hablando de estas casas-torres, estamos hablando de las torres de estas casas fuertes aquí en Álava.
que se lo contaremos lo que eran exactamente, se lo estamos intentando contar, pero a lo largo de las próximas semanas conoceremos algunas de ellas. Estamos hablando de Torre de Mendoza, de Mártioda, de Guevara, de Losanda, de Fontecha. Torres muy conocidas, las de Vitoria, pues la Casa del Cordón. Dentro de la Casa del Cordón tenemos una casa torre, la de los Gauna. Tenemos la Torre de Losanda. Tenemos la Torre de Doña Ochanda, muy transformada, eso sí, después de las restauraciones que se hicieron en los años 60, pero esa es la Torre de los Iruña, ¿no? Entonces, en Vitoria todavía, en el casco medieval, todavía conservamos buena parte de estos ejemplares. Pues se lo iremos contando, incluso les hablaremos de alguna que ya no está, pero bueno, eso ya se lo iremos contando las próximas semanas. Bueno, Ismael, el tiempo, como siempre, se nos pasa tan rápido, vuela, que nos escuchamos dentro de 15 días. Hablamos de torres o de lo que quieras. Cuídate mucho. Venga, agur.